acuerdan ustedes de George Floyd? La que se montó, ¿verdad? Actores, actrices, cantantes, políticos, atletas y vaya usted a saber cuánta gente más arrodillándose como símbolo de protesta. Bueno, pues todavía no he visto a ninguno de ellos moviendo ni un solo dedo por el atentado ocurrido en Francia que se llevó por delante a 3 personas, una de ellas esta mujer. Seguro que ninguno de ellos sabe cómo se llama ni que sus últimas palabras fueron: díganle a mis hijos que los amo. ¿Dónde está Irene Montero? Lo último que se supo de ella es que se estaba gastando 22.000 euros en plantas para su ministerio. Cuando un accidente puede rentabilizarse para conferirle un color ideológico, se visibiliza hasta en la sopa. En el caso de George Floyd fue la opresión clasista del blanco sobre el negro. Y a ese movimiento se sumaron todas esas rémoras culturales que temen dar su opinión por miedo a perder sus trabajos. Es decir, paradójicamente se unen a los opresores. Y una vez en el ajo de lo políticamente correcto, que es un eufemismo para no decir régimen censor de opiniones, una vez en ese ajo componen canciones, escriben libros, presentan programas y hasta confeccionan series de televisión. Y todos a tragar. Pero cuando el accidente no es rentable a nivel ideológico y la protesta requiere un esfuerzo personal sin más rédito que demostrar un poco de humanidad, ni uno solo de ellos mueve un dedo. Luego pedirán dinero público y que le toquen las palmas y que le escriban poemas que versen las buenas personas que son. ¿Cómo te quedas, cariño? Señores, hoy el tema va de protestas, pero antes miren estas gráficas. Una indica que Biden va a ganar las elecciones de lejos, la otra que lo va a hacer Trump. La que acierte mañana dirá que es que el análisis estaba claro, la que falle que nunca se puede saber con certeza lo que ocurrirá. Y en medio de ese rifirrafe entre lo previsible y lo premonitorio, nos quedamos envueltos el resto. Algunos, los más precavidos, no dan nada por sentado. Otros, que se dejan llevar más por el entusiasmo, ya ponen de ganador a quien estiman como única solución a todo este caos. Esta noche se sabrá quién se lleva el gato al agua. ¿Usted por quién apuesta? ¿Tendremos que decirle adiós a Trump? ¿Será Biden un Falconetti nivel Dios? Que la Virgen y todos los santos nos pille confesaos. Por cierto, esta foto la he sacado del Twitter de los meconios. Y ahora déjenme que le pregunte algo. ¿Qué pensarían ustedes si yo de repente les dijera que yo fui quien escribió el Cantar del Mío Cid? ¿Eso qué es? No se lo creerían, ¿verdad? Nadie sabe quién lo escribió, pero no se creerían que he sido yo, es algo evidente. Y tampoco se creerían si dijera que en realidad lo escribió mi vecino, el del quinto. No darían crédito, ¿no es cierto? Y yo me pregunto, si en ciertas esferas del conocimiento no nos creemos cualquier cosa que nos dicen, ¿por qué nos creemos cuando dicen que los altercados que se están produciendo estos días en las calles de España los están cometiendo gente de extrema derecha? ¿Quién puede saber eso a ciencia cierta? Lo digo porque eso es lo que ha salido Pablo Iglesias a decir. Ha culpado a la ultraderecha de las protestas. Y hay mucha gente que se lo está creyendo. Y yo a toda esa gente les digo, ¿cómo sabe Pablo Iglesias que todos y cada uno de los que han salido a protestar son de extrema derecha? Esa afirmación solo se puede hacer por 2 motivos. Por un motivo político, con el que revolver más la ciénaga ideológica, o por un motivo de certezas, en el que verdaderamente se dé la circunstancia de que Pablo Iglesias sepa a ciencia cierta que todos y cada uno de los protestantes son de extrema derecha. El primer motivo convierte a Pablo Iglesias en un estratega perverso, habida cuenta de que tal y como está el panorama, no necesitamos que nadie remueva más el asunto de las ideologías. Y el segundo motivo convierte a Pablo Iglesias en cómplice de todos esos altercados, porque si sabe a ciencia cierta quiénes son y cuáles son sus ideologías, ¿por qué no los denuncia y los lleva ante un juez? Si además tiene todas las de ganar porque controla la fiscalía, ¿por qué no los identifica uno a uno y los mete a la cárcel? Está claro que no lo hacen porque no les interesa resolver nada, sino seguir metiendo carne en el asador ideológico para avivar ese malestar social del que poder seguir sacando tajada política. Recuerden aquello de politizar el dolor y toda esa vaina. Politizar el dolor, hacer que el dolor de los que sufren se convierta en propuestas políticas para cambiar la realidad. O estratega perverso o cómplice. No hay nada bueno que pueda salir de esas declaraciones de Pablo Iglesias, porque las lea como las lea, suponen una auténtica incitación al malestar institucional, a la confrontación ideológica y a la algarada callejera. ¿Y no es eso un mensaje encubierto de odio? ¿Se aplicarán entonces sobre esas declaraciones de Iglesias esa censura que pretende eliminar todos los mensajes de odio en las redes? Y ahora miren estas pintadas. ¿Las identificarían ustedes como pintadas que hace alguien de extrema derecha? Más bien al contrario, ¿no es cierto? Son pintadas que haría un radical de izquierda. Señores, las calles no son ni de los rojos ni de los azules. Las calles son de todos. Y el que sale a protestar puede ser de cualquier bando. Y lo malo no es que protesten, sino que están protestando contra el que no tiene culpa. ¿Qué culpa tiene un vendedor de bicis de la mala gestión que está haciendo el gobierno? ¿Qué culpa tiene un vendedor de ropa de lo que está pasando en España?
La culpa no es del que trabaja, señores, sino del que pone más impuestos para subirse el sueldo y del que pone normas de confinamiento que luego se salta para irse de cena. Y quiero decir que el acto al que usted hace referencia contaba con todas las garantías que se dictaban por la Comunidad de Madrid para permitir ese aforo, aunque en cualquier caso, después de ver, ¿no?, cómo la información en el día de hoy ha aparecido registrada, creo que toca también, ¿no?, una autorreflexión por parte de todos los que tenemos que participar en actos públicos para limitar nuestra presencia física. La responsabilidad la tienen los de arriba y vosotros os estáis metiendo contra vosotros mismos haciendo caso a un tío que hace unas declaraciones que o bien le convierten en un estratega perverso o en un cómplice de vuestro delito. Y ojo, porque todavía hay pan para llevarse a la boca. Pero ¿qué va a pasar cuando no abran las panaderías por miedo a que le destrocen el negocio o simplemente porque ya no pueden sostenerlo? ¿Qué va a pasar cuando no abran los supermercados o los bancos decidan que ya no dan crédito? ¿Seguirán ustedes saliendo a la calle a seguir destrozando vuestras propias casas? Yo es que no entiendo a esa gente. No entiendo cómo es que no ven que el problema no está en las calles, sino en quienes nos gobiernan. ¿No os dais cuenta de en qué posición de desequilibrio y desventaja se ha colocado España en el panorama mundial desde que gobierna el socialcomunismo? ¿No os dais cuenta? Pero ojo, porque la noticia no acaba aquí. Debajo de este titular, la noticia sigue diciendo: el vicepresidente segundo del gobierno y líder de Unidas Podemos ha comparado los incidentes con la estrategia de la tensión de Italia. Un poco más abajo sigue el artículo diciendo lo siguiente: Iglesias alude a una serie de acciones que se atribuyeron a una red oculta de resistencia, la llamada Operación Gladio, que en la Guerra Fría quería evitar la invasión soviética de Italia y que a juicio del Partido Comunista Italiano buscaba frenar su avance generando miedo. Y antes de terminar dice esto otro: el vicepresidente recomienda un artículo en su digital afín La Última Hora para entender el contexto de los disturbios que promueve la ultraderecha tirando la piedra y escondiendo la mano. Es decir, señores, que de los dos motivos que yo planteaba al principio, está claro que Pablo Iglesias peca del primero. Es un estratega perverso que no tiene el más mínimo escrúpulo en utilizar su influyente poder mediático para verter unas declaraciones que logren avivar el polvorín de las calles y las confrontaciones ideológicas. ¿Quién es entonces el que tira la piedra y esconde la mano? A ver, y yo estoy seguro que muchos de vosotros esto ya lo sabéis. Sabéis que Pablo es un estratega, pero conviene recordarlo y destapar cada una de sus tretas, porque parece que se nos olvida que el vicepresidente segundo de España es un comunista declarado y lo que quiere no es otra cosa que el poder de un Estado totalitario y coercitivo. Y de paso, por si fuera poco, también actúa de comercial recomendando lecturas que pongan en la picota a ese gran periódico digital sin el que la actualidad política no podría sobrevivir. La madre que me parió. Señores, teniendo en cuenta todo lo que acabo de decir, creo que es un buen momento para recordar estas palabras que Macarena Olona tuvo a bien regalarnos cuando aún mediaba abril. Señorías, nuestra democracia se desangra. Y no es por causa del coronavirus, sino porque este gobierno socialcomunista está aprovechando la tragedia que asola nuestra nación para imponer su régimen totalitario y su régimen comunista. Señor vicepresidente, su modelo es Venezuela y está siguiendo paso a paso el camino que ya recorrió ese demócrata, en sus palabras, el señor Hugo Chávez, para convertir Venezuela en una pura miseria, para limitar y arrebatar todos los derechos y libertades a nuestros hermanos venezolanos. En primer lugar, destrucción de nuestra nación, que pasa por aprovechar una catástrofe natural. En el caso de Venezuela fue en el año 1999 con la tragedia de Vargas, como bien sabe, que sepultó a más de 50.000 almas en Venezuela, en este caso el coronavirus. En segundo lugar, control de los servicios de inteligencia. Ya lo ha conseguido, señor Iglesias. Ya se ha blindado usted en la comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia. En tercer lugar, control de los medios de comunicación. Han prostituido Televisión Española, han regado con millones de euros los medios privados de comunicación afectos al régimen y lo que hacen es perseguir a los periodistas libres que se alzan con voz crítica. En cuarto lugar, control de la opinión, monitorizando las redes sociales, identificando las corrientes de opinión críticas y censurando al disidente. ¿Cómo? A través del Ministerio de la Verdad, que han creado de manera paraestatal y en el que empresas destacadas como Neutral y Maldita, es decir, el señor Ferreras, la señora Ana Pastor, el señor Roures, son la Gestapo que vigilan la verdad oficial. Y por último, eliminando al disidente. En terminología comunista, señor Iglesias, el enemigo. En el caso del adversario político no pueden eliminarlo físicamente, pero no me cabe la menor duda que van a intentar muy singularmente ilegalizar nuestra formación política. Yo le digo, señor vicepresidente, que desde luego usted no es ese cordero que hoy intenta aparecer ante esta Cámara, sino ese exaltado sectario que al grito de
patria o muerte, jalea a las tropas para imponer un régimen totalitario. Dicen por ahí que hay un aforismo ruso que asegura lo siguiente: el comunismo es la vía más larga para llegar al capitalismo. Y cuánta verdad hay en ese refrán, y cuánta tristeza y sangre y miseria hay en ese refrán. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices, y sed bienvenidos al Teatro de Will.